El silencio de la madrugada estaba roto solo por el zumbido distante de un foco de neón en la calle principal del pueblo. Dentro de una casa modesta, de paredes encaladas y techo bajo, la oscuridad parecía respirar con vida propia. Abajo, en el sótano, el aire era espeso, cargado de humedad y de un olor metálico imposible de ignorar. Entonces ocurrió. 3 golpes secos, casi tímidos, resonaron contra una pared de bloques. Pausa. 3 golpes más, como un código secreto que pedía desesperadamente ser descifrado. Una mujer cansada, con el rostro marcado por los años y el peso de la incertidumbre, se quedó inmóvil en la cocina, justo encima de aquel espacio subterráneo. Sus ojos se abrieron de par en par, como si el corazón se lo advirtiera antes que la razón. No es una ilusión. Ahí abajo hay alguien. Por un instante quiso convencerse de que eran las tuberías, las ratas, cualquier cosa. Pero algo en la cadencia de esos golpes le atravesó el pecho como un cuchillo helado. Era un mensaje. ¿Y si era un mensaje? ¿De quién? El narrador entra con tono grave, contenido, casi susurrado. Durante 16 años, una familia de un pequeño pueblo del norte de México buscó a su hija desaparecida. Pegaron carteles, hicieron vigilias, siguieron pistas falsas en otros estados. Cada día, cada noche, se preguntaban lo mismo: ¿dónde está Camila? Pero la respuesta no estaba lejos, ni oculta en un desierto, ni en las calles de otra ciudad. La verdad se escondía justo debajo de sus pies, detrás de un muro que nadie se atrevía a mirar demasiado de cerca. La cámara imaginaria baja lentamente por la escalera de concreto. El sótano aparece sombrío, iluminado apenas por una rendija de luz que se cuela desde arriba. El lente se detiene en una pared de bloques irregulares, se acerca, enfoca una grieta diminuta. Y entonces, otra vez. Toc, toc, toc. La tensión se acumula como si el tiempo mismo contuviera la respiración. La narración se entrelaza con imágenes de archivo del pueblo. Calles polvorientas. Una plaza con bancas de hierro forjado. Niños jugando a la pelota sin saber que, a pocas cuadras, una casa guarda un secreto inimaginable. Una voz femenina recuerda en off, quebrándose entre lágrimas: yo lo supe. Esa noche lo supe. No era un ruido cualquiera. Era mi hija, llamándome desde un lugar donde nunca pensé buscar. La pantalla se congela en negro por un segundo eterno. El narrador retoma, con un tono que mezcla intimidad y solemnidad. Lo que van a escuchar no es una historia inventada para asustar. Es la crónica de una familia marcada por el amor, el silencio y la traición más dolorosa. Una desaparición que paralizó a todo un pueblo. Y un secreto que estuvo escondido donde menos lo imaginaron. Dentro de su propia casa. La música sube, tensa, con notas de cuerdas que parecen imitar los latidos de un corazón acelerado. La cámara regresa al rostro de la madre. Ella lleva las manos temblorosas al pecho, como si tratara de contener una verdad que se resiste a salir a la luz. Cada arruga de su cara parece contar una década de dolor. La voz del narrador se suaviza. Casi en un susurro, todo comenzó en un día común. Un 15 de julio cualquiera. El sol golpeaba fuerte sobre los techos de lámina, los vendedores pregonaban en el mercado, y una adolescente de 16 años caminaba despreocupada con su mejor amiga, sin sospechar que cada paso la acercaba a un destino del que tardaría años en escapar. Su nombre era Camila Herrera. Y esta es su historia. Pantalla negro. Título en letras blancas aparece: Len, el eco en la oscuridad. La desaparición de Camila transformó a su familia para siempre. Pero lo que más dolería descubrir no fue dónde estaba, sino quién la había mantenido allí. El 15 de julio de 2006 amaneció con un sol abrasador en el norte de Coahuila. El calor seco parecía pegarse a la piel desde temprano, haciendo vibrar el aire sobre las calles polvorientas del pueblo de San Felipe. Para la familia Herrera, aquel día comenzó como tantos otros, y terminó marcando un antes y un después. Camila Herrera, la hija menor, había cumplido 16 años apenas unas semanas atrás.
Su cabello negro recogido en una coleta y sus ojos color miel brillaban con la ilusión de quien siente que el futuro está a punto de abrirse. Ese agosto iba a empezar la preparatoria técnica en enfermería, algo que había soñado desde niña. Su madre, Teresa, solía decir que Camila había nacido con vocación para cuidar. Siempre era la primera en ayudar a vecinos enfermos, en cargar a los bebés de la colonia, en acompañar a su abuela a las consultas médicas. Esa mañana, Camila despertó temprano. Ayudó a su madre a abrir la pequeña tienda de abarrotes que tenían anexa a la casa. Estantes con arroz, frijol, refrescos y dulces que abastecían a buena parte de la cuadra. Mientras colocaba las botellas en orden, tarareaba una canción de Luis Miguel que sonaba en la radio local. «Mija, desayuna algo antes de salir corriendo», le pidió Teresa desde la cocina. Camila bajó la escalera de madera con un vestido amarillo que su madre le había cosido para su cumpleaños y unas sandalias blancas compradas con los ahorros que juntaba ayudando en la tienda. Su padre, Julián, minero de oficio, la abrazó con fuerza antes de salir a trabajar, como lo hacía cada mañana. Era su manera de recordarle que, aunque el mundo allá afuera fuera duro, en casa siempre tendría un refugio. En la mesa también estaba Andrés, el hermano mayor. Tenía 22 años, trabajaba como ayudante de mecánica en un taller cercano a la carretera. Esa mañana removía el café sin probarlo, con la mirada clavada en la taza. Cuando Camila se inclinó para saludarlo, apenas murmuró un «Buenos días», sin levantar la vista. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó ella con dulzura, tocándole el hombro. «Nada, solo estoy cansado». «Tengo mucho trabajo», respondió cortante. Saliendo de la casa con un portazo, Teresa y Camila intercambiaron una mirada cargada de preocupación. Andrés había cambiado en los últimos meses. Llegaba tarde, olía a cerveza y parecía irritarse cada vez que se hablaba de la universidad de Camila. A media mañana, la rutina siguió su curso. Camila atendía clientes en la tiendita cuando llegó su mejor amiga, Fernanda, una chica pecosa, pelirroja, de sonrisa contagiosa. «¿Vienes conmigo al mercado?» «Mi mamá necesita jitomates», dijo con entusiasmo. Camila buscó con la mirada a su madre. «Anda, pero regresas antes del mediodía», autorizó Teresa, mientras revisaba facturas. Camila se quitó el delantal, tomó su bolsita de mano y salió con Fernanda hacia el mercado municipal. El sol caía a plomo. Las calles, llenas de polvo, estaban animadas con el bullicio de los vendedores ofreciendo frutas, verduras y quesadillas recién hechas. El repique de las campanas de la iglesia marcaba el mediodía. Las dos amigas recorrieron los puestos hablando de los planes universitarios de Camila. «Prométeme que me escribirás cartas todas las semanas», pidió Fernanda, intentando sonar alegre. «Y tú mándame fotos de todo lo que pase aquí». «Para no extrañar tanto», contestó Camila con una sonrisa que iluminaba el mercado. Se detuvieron en el puesto de don Ramiro, un comerciante que las conocía desde niñas. Compraron jitomates, cebollas y chiles serranos. Antes de volver, Fernanda pasó a la farmacia por unas pastillas para su madre. Allí se encontraron con la señora Lupita, vecina de enfrente. «Camila, qué gusto verte. Ya me contaron que entraste a la escuela de enfermería. «Qué orgullo para tu mamá», comentó con ternura. «Sí, señora, estoy muy emocionada», respondió la joven, con los ojos brillando. Pero Lupita añadió, bajando la voz: «Tu hermano Andrés anda muy raro últimamente, ¿está bien?» Camila forzó una sonrisa, ocultando la punzada de inquietud que sintió en el pecho. De regreso, Fernanda se despidió en la esquina de la casa. Camila agitó la mano y prometió verla en el parque a las 5 de la tarde. Era casi mediodía. Todo parecía normal. Todo parecía cotidiano. Pero esa fue la última vez que alguien vio a Camila Herrera caminar libremente por las calles de San Felipe. Teresa, en la cocina, comenzó a preocuparse cuando el reloj marcó las 12:30. Camila nunca incumplía la hora pactada. A la 1, salió a preguntar a casa de Fernanda. La amiga, confundida, explicó: «Nos despedimos en la esquina hace más de 1 hora». Ella iba directo a su casa. El corazón de Teresa se aceleró. Regresó corriendo, revisó cada cuarto, la tienda, el patio.
Llamó a gritos el nombre de su hija. Los vecinos salieron al escuchar su voz desgarrada. Cuando Julián volvió del turno, encontró a su esposa rodeada de gente, llorando con desesperación. Se fue con Fernanda al mercado y nunca volvió, logró decir entre sollozos. Sin perder tiempo, Julián organizó a los vecinos. Buscaron en el mercado, la iglesia, la plaza, los caminos de terracería. Todos confirmaban lo mismo. Camila había estado allí esa mañana, sonriente, hablando de sus planes. Después, nada. Al caer la tarde, Andrés regresó del taller. Vio la casa llena de gente, escuchó la noticia y su rostro se volvió indescifrable. ¿Cómo que desapareció?, preguntó en un murmullo extraño. Esa noche, el pueblo entero se unió en una búsqueda improvisada. Las linternas iluminaron callejones y lotes baldíos. Teresa, agotada, permanecía en la puerta, rezando con las manos temblorosas. Narrador en off. Con un tono contenido y sombrío, lo que parecía un día más de rutina se convirtió en el inicio de una pesadilla que marcaría a una familia, a un pueblo y a una comunidad entera. Camila no volvió a casa ese mediodía, y lo que nadie sospechaba era que no se había ido lejos. Simplemente había cruzado una puerta de la que tardarían 16 años en enterarse. La casa de los Herrera pronto dejaría de ser un hogar, para convertirse en el epicentro de un misterio imposible de ignorar. La primera noche sin Camila cayó sobre San Felipe como una manta pesada. El calor del día se transformó en un silencio sofocante, apenas roto por el canto de los grillos. Dentro de la casa Herrera, la luz permanecía encendida en cada cuarto, como si iluminar el espacio pudiera disipar la oscuridad que ya se había instalado en sus corazones. Teresa caminaba de un lado a otro con el delantal aún puesto, como si en cualquier momento Camila fuera a cruzar la puerta cargando la bolsa de jitomates. Cada golpe del reloj en la sala era un recordatorio cruel de que el tiempo pasaba y su hija no regresaba. «Camila, ¿dónde estás, hija?», murmuraba una y otra vez, como si el aire pudiera devolverle la respuesta. Julián, su esposo, trataba de mantenerse firme. Había salido con vecinos, lámpara en mano, recorriendo baldíos, arroyos secos y veredas. Volvía sudado, exhausto, con la ropa impregnada de polvo y desesperanza. «No está en ninguna parte, Teresa, en ninguna parte», confesó, dejándose caer en la silla de la cocina. Pero lo más extraño fue la actitud de Andrés. El hijo mayor había llegado tarde, encontró la casa llena de vecinos y escuchó la noticia sin derrumbarse, sin preguntar demasiado. Simplemente dijo en voz baja, tal vez se fue con alguna amiga, y se le hizo tarde. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago para Teresa. «No digas eso, Andrés. Tu hermana nunca haría algo así. Siempre me avisa». Andrés bajó la mirada, murmuró una disculpa y se encerró en su cuarto. El portazo resonó como un presagio. Pasaron las horas. Teresa se sentó en la sala con un rosario entre las manos, rezando sin descanso. Cada crujido de la madera, cada ladrido lejano de un perro, la hacía levantarse de golpe y asomarse a la ventana. Sus ojos se llenaban de lágrimas al ver las calles vacías, iluminadas apenas por los faroles amarillentos. Julián salió otra vez cerca de la medianoche. Caminó hasta el mercado, recorrió puestos cerrados, saludó a los comerciantes que aún estaban despiertos. Nadie había visto nada, nadie tenía respuestas. Al regresar, encontró a su esposa todavía de pie junto a la puerta. «No puedo dormir», le dijo ella con voz ronca. «Siento que si cierro los ojos, Camila va a regresar y no voy a escucharla». Julián la abrazó fuerte, aunque por dentro estaba tan quebrado como ella. Con los primeros rayos del sol, el cansancio se mezcló con la angustia. Los vecinos comenzaron a llegar de nuevo, algunos trayendo café, otros dispuestos a seguir buscando. La comunidad de San Felipe se unió como pocas veces se había visto. Hombres, mujeres y hasta adolescentes formaron brigadas improvisadas. «Vamos a encontrarla, Teresa». «No estás sola», le aseguró doña Lupita, la vecina de enfrente, mientras acariciaba su brazo, pero nada podía aliviar el vacío que sentía la madre al ver la silla de Camila vacía en la mesa del desayuno. El pan dulce quedó intacto,
El vaso de leche se enfrió hasta volverse insípido. Todo sigue en su lugar. Menos ella, susurró Teresa, con la mirada perdida en el mantel floreado. Al mediodía, Julián fue a la presidencia municipal. El oficial de guardia escuchó el relato, pero le explicó que, según el protocolo, debían esperar 24 horas para levantar un reporte formal. Aún así, prometió enviar a patrulleros a recorrer las calles. La noticia se extendió rápido. San Felipe era un pueblo pequeño, donde todos se conocían. La desaparición de Camila se convirtió en tema central. En la carnicería, en la iglesia, en la plaza, la gente hablaba en voz baja, con miradas de compasión hacia los Herrera. Mientras tanto, Teresa no se movía de la ventana. Cada sombra que pasaba por la calle la hacía contener la respiración. Cada risa de niños jugando le recordaba que su hija ya no estaba allí. Esa tarde, Andrés permaneció encerrado en su cuarto. Apenas salió para beber agua. Cuando su madre intentó hablarle, él evitó mirarla. «Tú también deberías estar buscándola», le reclamó Teresa. «Ya están todos buscándola, mamá. ¿Qué diferencia haría que yo salga?», respondió, casi en un susurro. Teresa lo miró con incredulidad. ¿Qué clase de hermano podía hablar así en medio de una tragedia? Se sintió desgarrada. Quería abrazarlo, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzó a desconfiar. Cuando llegó la segunda noche, la desesperación alcanzó un nuevo nivel. Julián recorrió otra vez el pueblo con un grupo de voluntarios, mientras Teresa permanecía sentada junto al teléfono fijo, esperando que sonara. Cada timbre que imaginaba escuchar la hacía brincar de la silla, solo para descubrir que era su mente jugándole malas pasadas. Los minutos se volvieron eternos. Nadie dormía en la casa de los Herrera. Ni los padres, consumidos por la angustia, ni el hermano, encerrado en su propio silencio. El narrador, con tono grave, marca el cierre de esta parte. Esa primera noche sin Camila fue apenas el comienzo. Lo que parecía una demora inocente se transformó en el vacío más oscuro que una familia puede enfrentar. Y mientras los Herrera buscaban respuestas en cada rincón del pueblo, no imaginaban que el secreto estaba más cerca de lo que nunca quisieron aceptar. En San Felipe, el eco de la ausencia de Camila apenas empezaba a resonar, y pronto el pueblo entero se vería atrapado en una búsqueda que duraría años. El cuarto día después de la desaparición de Camila, amaneció con un aire distinto en San Felipe. Ya no era solo la angustia de una familia. El caso había comenzado a adquirir la dimensión de un asunto comunitario. En la presidencia municipal, los retratos de políticos enmarcados parecían observar con indiferencia la reunión improvisada que se llevaba a cabo en un salón estrecho con ventiladores de techo. El comandante de la policía municipal, Héctor Valdés, un hombre de bigote espeso y piel curtida por años bajo el sol, escuchaba con atención el relato de Julián y Teresa. Tenía experiencia en casos de robos y peleas de cantina, pero no en desapariciones. Sin embargo, la magnitud de lo que ocurría lo obligaba a actuar con seriedad. «Vamos a organizar patrullajes», dijo con voz grave. «Pondremos a los oficiales a revisar caminos, arroyos y bodegas. También se harán rondines en los pueblos cercanos». Teresa asintió, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. No se trataba de un simple protocolo. Era la primera vez que las autoridades reconocían oficialmente que Camila estaba desaparecida. Ese mismo día, una máquina de la presidencia imprimió decenas de volantes con la fotografía de Camila. Cabello oscuro en coleta, ojos color miel y una sonrisa que parecía eterna. Debajo, en letras negras se leía: Camila Herrera, 16 años. Desapareció el 15 de julio de 2006 en San Felipe, Coahuila. Si la has visto, comunícate al teléfono de la comandancia. Los volantes se pegaron en postes de luz, en la iglesia, en la escuela, en cada tienda. El rostro de Camila comenzó a observar a todo el pueblo desde cada esquina. 2 días después, el noticiero regional mencionó el caso. En San Felipe, una joven de 16 años ha sido reportada como desaparecida desde el sábado pasado. Autoridades locales y vecinos realizan búsquedas intensas. Para Teresa y Julián, escuchar el nombre de su hija en la televisión fue un golpe de realidad. El mundo exterior ya sabía lo que pasaba,
Lo que había comenzado como un miedo íntimo se había convertido en noticia. Fernanda, la mejor amiga de Camila, no podía dejar de llorar. Repetía una y otra vez la misma frase a su madre. Si la hubiera acompañado hasta la puerta, esto no habría pasado. Su testimonio ante la policía fue claro. Se despidieron en la esquina. Camila caminó sola hacia su casa, y ahí terminó todo. Pero la culpa se quedó instalada en su pecho como una espina. Mamá, ¿y si alguien la estaba esperando? ¿Y si fue en esos últimos metros? Preguntaba con voz rota. Cada tarde, decenas de voluntarios se reunían frente a la iglesia para organizar las búsquedas. Los grupos salían con palas, lámparas y perros. Revisaban terrenos baldíos, caminos rurales y hasta pozos abandonados. El pueblo entero parecía sostener la respiración. No vamos a parar hasta encontrarla, aseguraba don Ramiro, el comerciante del mercado. Con voz firme, el esfuerzo colectivo era conmovedor. Pero cada jornada terminaba igual, con cansancio, polvo en la ropa y las manos vacías. Mientras todo el pueblo se movilizaba, Andrés permanecía extraño. Iba al taller mecánico, trabajaba horas extra, volvía tarde. Cuando los vecinos preguntaban por Camila, él cambiaba de tema. Una vecina lo comentó en voz baja. Es raro. Mientras todos están buscando, él parece querer desaparecer también. Teresa escuchó esas palabras como una daga. No quería creer que su hijo mayor guardara algún secreto, pero las dudas comenzaron a germinar. El párroco del pueblo organizó una misa especial en honor a Camila. El templo se llenó. Velas encendidas iluminaban los rostros cansados de los Herrera. Teresa, de rodillas, suplicaba entre sollozos: Dios mío, tráemela de regreso. Aunque sea por un momento. El narrador, con tono profundo, remarca: las desapariciones no solo arrancan a la persona ausente, también destruyen la calma de quienes esperan. Cada día sin respuestas es un laberinto de preguntas imposibles. En casa, la ausencia de Camila era evidente en cada rincón. El uniforme de preparatoria que esperaba en una silla, los cuadernos con su letra redonda, el perfume barato en el buró. Teresa entraba a su cuarto todos los días. Arreglaba la cama y pasaba la mano sobre la colcha como si pudiera acariciar a su hija a través de la tela. Julián, por su parte, comenzó a dormir apenas unas horas. Pasaba las noches recorriendo las calles con una lámpara. El cansancio físico era nada comparado con la tormenta interior que lo consumía. Primeras teorías. La policía entrevistó a decenas de personas. Nadie había visto nada extraño después de las 11:30 de la mañana en que Camila fue vista por última vez. No había señales de secuestro ni de fuga voluntaria. El comandante Valdés mencionó en una reunión: estamos ante un caso complicado. No hay pistas claras. Pero vamos a seguir buscando. Para Teresa, esas palabras fueron un consuelo débil. Ella no necesitaba estadísticas. Necesitaba a su hija de vuelta. Al cumplirse 7 días, la desesperación era insoportable. La familia había gastado sus primeros ahorros en imprimir más volantes y en ofrecer una pequeña recompensa. Pero las pistas eran nulas. Esa noche, Teresa permaneció sentada en la cocina, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta cerrada. Andrés pasó detrás de ella y por un instante se detuvo. Su sombra se proyectó en la pared, larga, amenazante. La madre lo miró y preguntó con voz apenas audible: ¿sabes algo, hijo? Andrés tragó saliva, negó con la cabeza y subió a su cuarto. El portazo volvió a resonar en la casa, como un eco que ya no podían ignorar. El narrador marca el cierre con solemnidad. La búsqueda oficial había comenzado. Patrullas, vecinos, volantes, plegarias. Todo un pueblo movilizado por una adolescente que parecía haberse desvanecido en el aire. Pero mientras los Herrera seguían cada pista, un silencio inquietante crecía dentro de su propia casa. Era posible que el peligro no estuviera afuera, sino mucho más cerca de lo que jamás imaginaron. El paso de los días convirtió la casa Herrera en un escenario de contrastes. Afuera, el pueblo entero seguía pegando carteles, organizando brigadas, rezando en la iglesia.
Adentro, el ambiente era distinto, pesado, lleno de silencios incómodos. No se trataba solo de la ausencia de Camila. Había algo más, algo que se respiraba cada vez que Andrés entraba a la habitación. Andrés, el hijo mayor, había cambiado. Su complexión robusta y sus manos manchadas de grasa del taller lo hacían parecer un hombre acostumbrado al trabajo duro, pero en su mirada había un brillo extraño, difícil de definir. Apenas hablaba con sus padres, salía temprano, regresaba tarde, y cuando estaba en casa, parecía un fantasma que rondaba sin pertenecer. Una tarde Teresa lo encontró en la cocina, sirviéndose agua. La mujer, con el rostro demacrado y ojeras profundas, no pudo contener la pregunta que la quemaba por dentro. Andrés, ¿seguro que no sabes nada de tu hermana? Él tragó saliva. Evitó mirarla a los ojos. Y respondió rápido. Ya te dije que no, mamá. Camila seguro se fue con alguien del pueblo. Camila nunca haría eso, exclamó Teresa, golpeando la mesa con la palma de la mano. Andrés dejó el vaso a medio llenar y salió de la cocina sin decir más. El portazo, una vez más, retumbó en la casa como un martillazo de desconfianza. No tardaron en surgir comentarios entre vecinos. Doña Lupita, siempre observadora desde la ventana de su sala, murmuró a otra vecina: «Lo veo salir muy tarde, casi de madrugada. Y siempre anda nervioso, mirando hacia todos lados. Dicen que hasta va al taller cuando ya está cerrado», añadió otra. Las voces comenzaron a correr. ¿Sabía Andrés más de lo que admitía? ¿Podría estar relacionado con la desaparición de su propia hermana? Para una comunidad pequeña como San Felipe, la idea era tan aterradora como impensable. Pero la incertidumbre abría espacio a todo tipo de sospechas. En la comandancia, el comandante Valdés también notó algo extraño. Durante una entrevista con la familia, observó cómo Andrés evitaba responder, limitándose a frases cortas y sin emoción. «¿Dónde estabas exactamente el día que Camila desapareció?», preguntó con voz firme. «En el taller, como siempre. Salí a las 6. ¿Alguien puede confirmarlo?». Andrés dudó apenas un segundo, suficiente para que Valdés lo notara. «Sí, mi jefe. Erschobe». El comandante anotó la respuesta, pero en su mente se quedó grabado el detalle. El nerviosismo en el rostro del joven no coincidía con el tono indiferente de sus palabras. Julián, que hasta entonces había defendido a su hijo, comenzó a observarlo con otros ojos. Una noche, mientras regresaban de pegar carteles, se quedaron solos en la cocina. El padre encendió un cigarrillo y le dijo sin rodeos: «Andrés, dime la verdad. ¿Hay algo que debas contarme?». El muchacho apretó los puños, respiró hondo y respondió: «Papá, ya estoy cansado de que me miren como si fuera culpable. Yo también estoy sufriendo». «Entonces demuéstralo», replicó Julián. «Sal con nosotros a buscar. Grita su nombre conmigo. Ensúciate los zapatos. No te encierres como si tuvieras miedo». Andrés no contestó. Se levantó de la mesa y subió a su cuarto. El silencio fue la única respuesta que dejó atrás. Con el paso de las semanas, la actitud de Andrés se volvió más desconcertante. En varias ocasiones, Teresa lo escuchó caminar en el patio trasero a altas horas de la noche. Una vez incluso vio desde la ventana cómo cargaba cajas pesadas hacia el cobertizo. «¿Qué llevas ahí?», le preguntó desde la puerta. «Herramientas del taller», nada más contestó sin girar la cabeza. La respuesta sonaba plausible, pero el tono frío hizo que Teresa sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. El dolor por la ausencia de Camila comenzaba a mezclarse con otro sentimiento: la sospecha. Para Teresa, pensar que su propio hijo podía estar involucrado era un tormento que prefería rechazar. Pero cada gesto, cada evasiva, cada portazo lo hacía más difícil. Julián, en cambio, intentaba mantener la calma. «No podemos acusarlo sin pruebas», le decía a su esposa. «Andrés está sufriendo a su manera», pero en el fondo, él también había notado las contradicciones. El narrador entra, con tono grave y pausado. En los casos de desaparición, la mirada de la gente no solo busca culpables afuera, a veces inevitablemente se dirige hacia adentro. ¿Qué pasaba con Andrés? ¿Era un joven quebrado por la tragedia? ¿O había algo que ocultaba? La sospecha comenzaba a envenenar
no solo la confianza familiar, sino la calma de todo un pueblo. Pronto, algunos vecinos comenzaron a observar a Andrés de cerca. Un grupo de jóvenes comentó haberlo visto beber solo en una cantina, hablando en voz baja con un hombre desconocido. Otros aseguraban que había cambiado de actitud justo cuando Camila fue aceptada en la preparatoria. Los rumores crecían, cada vez más oscuros. Teresa escuchaba fragmentos de conversaciones en la tienda. Dicen que la envidia entre hermanos puede ser peligrosa, y si la chica nunca salió del pueblo, cada palabra era una herida nueva. Una noche, Teresa decidió enfrentarlo directamente. Entró a su cuarto sin tocar la puerta. El joven estaba sentado en la cama, mirando al vacío. Andrés dijo con voz temblorosa: «Si sabes algo, por favor dímelo. Prefiero la verdad más dolorosa que seguir con esta incertidumbre». El muchacho levantó la mirada, sus ojos rojos por falta de sueño. «Mamá, no me preguntes eso otra vez». Su voz fue un susurro que parecía suplicar. Teresa salió de la habitación con el corazón en un puño. La duda ya no era una posibilidad, era una sombra que lo cubría todo. El narrador cierra la parte con solemnidad. En San Felipe, la búsqueda de Camila seguía expandiéndose hacia afuera. Pero dentro de la casa Herrera la búsqueda era diferente. La de una verdad que nadie quería escuchar. El hermano mayor, Andrés, comenzaba a convertirse en el centro de todas las miradas. ¿Era solo un joven atormentado? ¿O el guardián de un secreto demasiado oscuro? El calendario avanzó con una crueldad implacable. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La ausencia de Camila dejó de sentirse como una espera pasajera, y comenzó a convertirse en un abismo permanente. En la casa Herrera, cada rincón se convirtió en recordatorio. El uniforme escolar que Camila jamás llegó a usar seguía doblado en la silla de su habitación. Sus cuadernos permanecían apilados sobre el escritorio, y el perfume barato que tanto le gustaba aún impregnaba el aire como un fantasma dulce y doloroso. Teresa, la madre, fue la primera en sucumbir al peso del dolor. Al inicio, se mantenía activa, participando en cada brigada, organizando rezos, atendiendo a voluntarios, pero poco a poco su cuerpo comenzó a fallar. Perdió peso con rapidez. Las ojeras se hundieron en su rostro, y su cabello se llenó de canas prematuras. «No puedo comer si mi hija está allá afuera con hambre», decía, rechazando platos de comida. El vecindario entero la veía encogerse como una flor bajo el sol implacable de Coahuila. Julián, el padre, tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Pidió licencia en la mina y dedicó cada día a buscar a su hija. Con un grupo de voluntarios recorría cerros, arroyos secos y rancherías cercanas, pegaba carteles en Sabinas Hidalgo, Piedras Negras, incluso llegó hasta Monterrey siguiendo pistas que siempre terminaban en un callejón sin salida. «Aunque me cueste la vida, voy a encontrarla», declaró un día con los ojos vidriosos. El dinero que habían ahorrado para la universidad de Camila se agotó en detectives privados, anuncios en periódicos y viajes interminables. Cada peso invertido era una mezcla de esperanza y desesperación. Mientras tanto, Andrés se mantenía al margen. Seguía trabajando en el taller mecánico, cada vez más horas. Decía que necesitaba distraerse, pero para Teresa, aquello sonaba como indiferencia. Los compañeros de trabajo notaron cambios. Estaba más callado que nunca, evitaba conversaciones sobre Camila y, cuando alguien lo mencionaba, cambiaba de tema con brusquedad. Una vecina comentó: «Es como si quisiera enterrar el recuerdo o esconderlo». Los años trajeron señales que siempre acababan en nada. Una vez, una mujer llamó asegurando haber visto a una joven parecida en Saltillo. Julián viajó de inmediato, solo para descubrir que se trataba de otra muchacha. Otra vez, en Torreón, alguien juró haber visto a Camila en una terminal de autobuses. Nuevamente, ilusión rota. Cada regreso era más doloroso que la partida. Teresa esperaba en la ventana, conteniendo la respiración hasta ver la expresión de su esposo. Cuando Julián bajaba del autobús con la mirada hundida, ella entendía sin necesidad de palabras. Otra pista muerta. En octubre de ese mismo año, el aire seco del norte soplaba fuerte, arrastrando hojas que parecían crujir como huesos. La casa Herrera se había vuelto un santuario inmóvil.
Teresa mantenía intacto el cuarto de Camila. Cambiaba las sábanas, sacudía el polvo. Colocaba flores frescas en un vaso junto a la cama. Tiene que volver y encontrarlo todo como lo dejó, decía, convencida de que ese detalle sería la señal de bienvenida. Pero esa fidelidad a la rutina solo profundizaba el vacío. Fernanda, la mejor amiga, continuaba visitando la casa. Se sentaba en la cocina. Tomaba café con Teresa y lloraba en silencio. Si hubiera caminado esos metros con ella, repetía siempre. Teresa le tomaba las manos. No te culpes, hija. La culpa no es tuya. Pero en el fondo, ambas sabían que esa frase nunca bastaría para aliviar el peso que la joven cargaba. En un pueblo pequeño, el tiempo alimenta la especulación. Algunos decían que Camila había sido secuestrada por desconocidos. Otros, que había huido con un enamorado secreto. Y había quienes, en voz baja, comenzaban a señalar a Andrés como el guardián de una verdad que nadie quería aceptar. Teresa escuchaba esos murmullos cuando iba al mercado. Caminaba más rápido, fingía no oír, pero cada palabra quedaba clavada como espina en su corazón. Cuando se cumplió el primer aniversario de la desaparición, la familia organizó una misa en la iglesia del pueblo. El templo se llenó. Velas encendidas proyectaban sombras temblorosas sobre las paredes de adobe. El sacerdote habló con voz firme. Seguimos pidiendo a Dios por Camila, para que ilumine su camino y dé fuerza a su familia. Teresa sollozaba con la cabeza inclinada. Julián apretaba sus manos hasta casi romperlas. Andrés, en cambio, permanecía rígido, con la mirada fija en el suelo, sin derramar una lágrima. Aquella imagen no pasó desapercibida. Varias personas salieron comentando en voz baja, es como si no quisiera que la encuentren. El narrador entra, con tono reflexivo y sombrío. Los años de ausencia no solo destruyen cuerpos y agotan esperanzas, también siembran sospechas, separan familias y cambian la manera en que la gente se mira unos a otros. El caso de Camila ya no era solo la historia de una joven desaparecida, sino el retrato de un pueblo viviendo en la incertidumbre y de un hermano que parecía cargar un peso que nunca confesaba. Esa noche, mientras apagaba las velas de la misa, Teresa murmuró mirando al altar, «Si no la encuentro, Señor, al menos muéstrame la verdad». Lo que ella no sabía es que esa verdad estaba más cerca de lo que podía soportar. El sótano de los secretos aguardaba en silencio, esperando el día en que alguien tuviera el valor de mirar detrás de sus muros. El paso de los años convirtió la casa de los Herrera en un lugar donde el silencio pesaba más que las paredes mismas. Afuera, el pueblo seguía con su vida. Adentro, la familia se acostumbraba a convivir con un vacío imposible de llenar. Pero en las madrugadas, cuando todo parecía dormido, ocurrían cosas que pocos notaban. Algunas vecinas aseguraban escuchar ruidos extraños provenientes del patio trasero. No era raro ver a Andrés moviendo cosas pesadas, sacando cajas en plena noche, o entrando y saliendo del cobertizo con herramientas. Cuando alguien le preguntaba, respondía siempre lo mismo. Eran refacciones del taller, piezas que necesitaba mantener apartadas. A nadie le sonaba convincente, pero tampoco había pruebas para contradecirlo. Teresa empezó a notar un patrón. Los martes y viernes, casi siempre después de la cena, Andrés desaparecía un par de horas y regresaba sudado, con la ropa cubierta de polvo. Cuando ella preguntaba, él contestaba rápido, con frases cortas, como si quisiera cerrar la conversación antes de que comenzara. La intuición de madre le gritaba que había algo más, pero se sentía demasiado rota para enfrentarlo. Una noche de verano, mientras limpiaba la cocina, Teresa escuchó un ruido que la hizo detenerse en seco. 3 golpes apagados venían del suelo, justo debajo de sus pies. Pensó que eran las tuberías. Luego trató de convencerse de que quizá eran ratones. Pero la cadencia, la pausa entre cada golpe, la hizo sentir que aquello no era casual. Bajó la mirada al piso frío y sintió cómo se le helaba la sangre. No se atrevió a bajar al sótano. Se quedó inmóvil, con el corazón desbocado, hasta que el silencio volvió a adueñarse de la casa. En los días siguientes, comenzó a obsesionarse. Prestaba atención a cada ruido proveniente de abajo. A veces creía escuchar un susurro,
otras un roce metálico. Una tarde decidió preguntarle directamente a su hijo. «Andrés, ¿qué guardas en el sótano?», preguntó con voz firme. Él se tensó. La respuesta salió demasiado rápido, demasiado ensayada. Productos químicos del taller. Solventes y cosas que no deben mezclarse con otras. «Es por seguridad, mamá», Teresa lo observó en silencio. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien mentía. Pero no dijo nada más. Andrés evitó su mirada y se fue. El portazo volvió a sacudir las paredes, como tantas otras veces. Con el tiempo, ella reunió el valor para bajar las escaleras de concreto. El aire allí era más húmedo, impregnado de un olor terroso. Había estantes metálicos con herramientas y latas de pintura. Lo que llamó su atención fue una pared nueva, levantada con bloques frescos, distintos al resto de la construcción. Un candado aseguraba una pequeña puerta de madera incrustada en esa pared improvisada. Teresa se acercó, acarició la superficie y notó la textura reciente del cemento. No recordaba que esa pared hubiera existido antes. Se inclinó para mirar a través de una rendija. Apenas pudo distinguir una sombra indefinida detrás del muro. La luz era tenue, y el miedo le impidió observar más tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Subió de inmediato y cerró con fuerza la puerta del sótano, como si al hacerlo pudiera sellar también la inquietud que la atormentaba. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa pared nueva y escuchaba de nuevo los golpes apagados. Empezó a preguntarse si no se estaba volviendo loca, si el dolor de tantos años la estaba empujando a imaginar cosas. Pero al amanecer, al ver a Andrés desayunando en silencio, con las manos temblorosas al revolver el café, supo que no era producto de su mente. Algo pasaba, y él lo sabía. El narrador entra con voz grave, casi susurrada, como una revelación que apenas se atreve a pronunciarse. En las desapariciones, las familias buscan lejos, en desiertos y carreteras, convencidas de que el ser querido fue arrancado de su hogar. Pero a veces, lo que más temen es descubrir que el peligro nunca salió de la casa. El sótano de los Herrera guardaba un secreto, y ese secreto llevaba años esperando a ser descubierto. La imagen se queda fija en la puerta del sótano, cerrada con candado, mientras una sombra parece moverse detrás del muro. La verdad estaba allí, escondida bajo tierra, a unos metros de donde Teresa rezaba cada noche, y pronto ya no podría seguir ignorándola. La mañana comenzó con un brillo blanco que rebotaba en los techos de lámina. Teresa movía la casa en silencio, como si cualquier ruido pudiera despertar algo que no quería enfrentar. Había pasado semanas escuchando golpes, roces, vibraciones difíciles de explicar. Esa sensación de que el suelo respiraba, esa pared nueva en el sótano, ese candado. El miedo y la fe discutían dentro de ella como dos voces que no se ponían de acuerdo. Y sin embargo, ese día decidió bajar. Tomó el manojo de llaves que colgaba junto a la puerta de la cocina, aunque sabía que ninguna abría ese candado. Abrió la puerta del sótano y una corriente de aire tibio y húmedo la recibió con un olor terroso, concentrado. Bajó peldaño a peldaño contando en silencio, como si cada número fuera una oración. 1, 2, 3. Al llegar, el hormigón devolvió sus pasos con un eco breve. Frente a ella, la pared, los bloques diferentes, el cemento aún con textura de obra reciente. El candado brillaba como un ojo que la vigilaba. Se acercó hasta casi tocarlo con la frente. Escuchó. Nada. Solo su propia respiración. Deslizó los dedos por la rendija que había visto la primera vez. La luz que entraba desde arriba apenas dibujaba una línea pálida en la superficie rugosa. Teresa apretó los labios, como quien se prepara para una decisión que no se puede deshacer. Subió otra vez, fue al cuarto de herramientas y regresó con un martillo, un cincel y una linterna pequeña. «Perdóname, señor», susurró y clavó el cincel en la unión del mortero. El primer golpe retumbó en su pecho. Después vino el segundo, el tercero. El polvo se le pegó a la piel. El sonido metálico del martillo hizo vibrar las estanterías, y una lata vacía rodó por el suelo con un tintineo hueco. A medida que iba soltando el mortero,
Un olor sordo empezó a filtrarse por la fisura. No era putrefacción. Era otra cosa. Metal, humedad, encierro. Teresa contuvo la arcada y siguió golpeando. Cada fragmento que caía abría un poco más la posibilidad de lo impensable. Cuando logró aflojar el primer bloque, lo movió con ambas manos. Pesaba más de lo que imaginó, pero la fuerza del miedo y del amor la sostuvo. Lo retiró con cuidado y lo apoyó en el piso. La abertura no era grande, pero suficiente para que la linterna entrara. Teresa prendió la luz y la dirigió hacia adentro. Al principio, solo sombras, un colchón estrecho, una frazada, objetos que no alcanzó a reconocer. Y, entonces, una forma humana que se encogió ante el haz de luz, levantando una mano huesuda para cubrirse los ojos. Teresa dejó escapar un sonido que no fue grito ni palabra. Una especie de gemido nacido de las entrañas. La linterna tembló en su mano, y el círculo de luz bailó sobre la figura. Vio cabello largo, muy largo, pegado al rostro. Vio piel pálida, casi traslúcida. Vio ojos que brillaron como los de un animal asustado. Dio un paso atrás. Tropezó con el martillo. Casi cayó. El aire no le alcanzó. ¿Camila? La voz le salió apenas. Como un aliento, del otro lado de la pared, un murmullo. Un hilo de voz reseca, usada muy poco, como si hubiera olvidado cómo se formaban las palabras. Ma, el mundo se detuvo. Los años, los carteles, las noches sin dormir, la misa, los caminos de terracería, todo se comprimió en esa sílaba. Teresa apoyó la frente en el borde de la abertura y el llanto la atravesó sin permiso. Lloró como no lo había hecho desde el primer día. Lloró su esperanza, su culpa, su rabia, su promesa. Y, aún llorando, volvió al trabajo. Retiró un segundo bloque, luego un tercero. El hueco creció lo suficiente para asomar medio cuerpo. Metió la linterna primero, y luego los brazos. La habitación oculta era más pequeña de lo que imaginaba. 3 metros por 2, quizá. Un baño improvisado. Una repisa con cuadernos apilados. Una televisión antigua sin señal. Latas vacías. Botellas de agua. La cama. Una tabla con una colchoneta delgada. Y sobre ella, la mujer que una vez fue su niña. Teresa se deslizó por la abertura, raspándose el antebrazo. La linterna rodó y quedó apuntando al techo, creando un óvalo de luz lechosa. Se acercó despacio, como quien se aproxima a un pájaro herido. La figura temblaba. Teresa alargó la mano y tocó un mechón de cabello. «Estoy aquí, hija. Estoy aquí». Los ojos de Camila, grandes, asustados, se llenaron de lágrimas. Abrió la boca, pero la voz tardó en salir. «Pensé que no». Se atragantó con su propia emoción. «Pensé que no ibas a encontrarme nunca». Teresa la abrazó con cuidado, como si el contacto pudiera romperla. Sintió la fragilidad de su cuerpo, las costillas marcadas, el latido desbocado. El corazón de la madre trató de latir al mismo ritmo, de prestarle fuerza. El olor de encierro se mezcló con el perfume casi extinguido de la colcha. Cerró los ojos, y durante un instante no existió nada más en el mundo. «Vamos a sacarte», dijo, separándose para mirarla. «Pero despacio. La luz, el aire. Todo va a ser nuevo, mi amor. Vamos a ir poco a poco». Camila asintió. «Apenas». Sus manos buscaban las de su madre como un ancla. Teresa volvió a la abertura y retiró otro bloque para ensanchar el paso. Se raspó los nudillos, se manchó de cemento. Se cortó con una rebaba de metal. No le importó. Cuando el hueco fue suficiente, se volvió hacia su hija. «Voy a ayudarte. Dame los brazos». «Eso es». Paso a paso. Camila se incorporó con dificultad. Las piernas, delgadas y temblorosas, no respondían como antes. Teresa se llevó su peso en los hombros, sostuvo el equilibrio, respiró con ella. 1, 2, murmuró, marcando el compás de la salida. Cruzaron la abertura como se cruza un umbral.
dejando atrás una cueva y entrando a otra forma de oscuridad, la de lo que significaba ese hallazgo. Ya en el sótano, Teresa tomó una manta, envolvió a Camila y la sentó en un banco de madera. El aire libre del sótano, por pobre que fuera, le pareció océano. Camila cerró los ojos y aspiró como quien aprende a respirar. Teresa le apartó el pelo de la cara. Vio su hija y vio a una desconocida. Vio a la niña que había salido al mercado con una bolsa de jitomates y vio a la mujer que el encierro había moldeado con paciencia cruel. ¿Te duele algo?, preguntó Teresa, consciente de lo insuficiente de la pregunta. Solo... me duele la luz, susurró ella, intentando sonreír. Teresa tragó el nudo que le cerraba la garganta. Una idea golpeó su conciencia como un trueno. Si Camila estaba ahí, alguien la había dejado ahí, alguien la había alimentado, alguien había construido esa pared. Alguien había decidido el ritmo de sus días y sus noches. Esa pared no se levantó sola. Ese candado no se cerró por sí mismo, y en la casa solo había 3 personas. El nombre que no quería pronunciar se le formó detrás de los dientes. Andrés. La escalera crujió. Teresa levantó la vista con un sobresalto que le heló la espalda. Pasos sobre la madera. La puerta del sótano se abrió y una silueta cortó la luz que venía de la cocina. Durante un segundo, el tiempo se quebró en fragmentos minúsculos. «Mamá», dijo la voz, cargada de un miedo nuevo, de una culpa antigua. Teresa se puso de pie y se colocó frente a Camila, como si su cuerpo pudiera ser una pared más sólida que cualquier muro de bloques. No miró directamente al hijo, miró al suelo, a sus manos, al martillo, a la abertura. Sintió que en ese instante no solo se abría una pared, se abría la historia completa de su familia. Lo que fuera que saliera de esa boca podía destruirlos para siempre, o empezar a explicar 16 años. El narrador baja la voz hasta un susurro. A veces la verdad no llega con sirenas ni con gritos, sino con el sonido de un bloque que cae y una palabra que regresa del pasado. Teresa encontró lo imposible. Encontró a su hija viva. Pero la pregunta más dolorosa apenas estaba naciendo. ¿Quién la mantuvo allí? ¿Y por qué? El silencio se hizo espeso. El olor a cemento fresco, a polvo, a vida que vuelve a prender la luz. Camila apoyó la frente en la espalda de su madre y respiró hondo. Arriba, en la cocina, un vaso vibró con un golpe seco. Y, por primera vez en muchos años, la casa entera pareció escuchar. La pared había cedido. Ahora, le tocaba ceder a la mentira. El reloj de pared marcaba las 5 con un tic-tac insoportable. La casa, que había sido un templo de ausencia, ahora rebosaba de una presencia tan intensa que dolía. Camila, envuelta en una manta, respiraba despacio en el sofá. Teresa le humedecía los labios con una gasa. Julián, con el bastón a un lado, no quitaba la vista de su hija, como si temiera que se desvaneciera delante de él. En el umbral, Andrés aguardaba. Nadie lo había invitado a sentarse. Nadie lo había perdonado. «Siéntate», dijo por fin Teresa, sin mirarlo. No era una caridad. Era una orden para que no huyera. Andrés obedeció y se sentó en la silla más dura de la mesa. Sus manos, aceitosas por hábito, temblaban sobre las rodillas. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Tragó saliva, respiró, y entonces las palabras cayeron como piedras húmedas. Fue ese día empezó. Aquel sábado del mercado. Yo llegué temprano del taller. La vi entrar con la bolsa de jitomates. Yo llevaba semanas mal. No dormía. Pensaba que, si se iba a estudiar, todo iba a cambiar. Que la casa se iba a quedar vacía. Que ustedes... Miró a sus padres, ustedes solo hablarían de ella. Y yo... Se detuvo. Me odié por pensar así. El silencio era un filo. Camila cerró los ojos. Sabía lo que venía, pero escucharlo de su boca era otra herida. Ella me habló con cariño, como siempre. Me preguntó qué me pasaba. Yo la detuve. Le dije cosas que no tienen perdón.
Le dije que no quería que se fuera, que no podía. Ella intentó subir a su cuarto. La tomé del brazo. Se asustó. Yo también me asusté. Todo fue rápido, torpe, enfermo. Andrés apretó los puños. Cuando me di cuenta, la había encerrado en el sótano. Teresa apretó la manta contra el pecho de Camila, como si pudiera blindarla de cada palabra. Pude haber parado, continuó él. Pude haber dicho la verdad esa noche, pero salieron a buscarla. Y yo tuve miedo. Pensé, mañana lo arreglo. Luego pasó una semana. Luego un mes. Ya no había manera de explicar nada. Levanté la pared. Puse el candado. Cada bloque era un pecado nuevo. Julián golpeó el bastón contra el piso. El ruido retumbó como un disparo apagado. ¿Y la alimentabas?, preguntó Teresa, con una voz que parecía ajena. Sí. Comida, agua, libros. Le llevé una tele vieja sin señal. Arreglé una ventilación. Intenté cuidarla. La palabra cuidar quedó suspendida, indecente, en la sala. Camila lo miró entonces por primera vez, desde un lugar a donde ya no llegarían los pretextos. Y cada vez que yo te suplicaba, cada vez que te decía que no iba a hablar, que solo quería ver el sol, ¿qué sentías?, preguntó con suavidad insoportable. Andrés cerró los ojos. Vergüenza y miedo. Cada día era peor, porque cada día, sin decir la verdad, era un día más que debía explicar. Teresa se incorporó. No gritó, no lloró. Sus palabras salieron claras, frías. Nos quitaste 16 años. La enfermaste a ella. Me enfermaste a mí. Quebraste a tu padre. Y nos mentiste mirándonos a la cara, dejándonos rezar, pegar carteles, seguir pistas falsas. ¿Qué nombre tiene eso, Andrés? Él no contestó. No había nombre que suavizara la realidad. Julián respiró hondo, buscó a Camila con la mirada y habló. Aquí hay dos cosas. Nuestra hija está viva y necesita médicos. Y aquí hay un crimen que debe ser dicho. Volteó hacia su hijo. Eres mi sangre, pero no soy ciego. Lo que hiciste no cabe en esta casa. Andrés asintió como si recibiera una sentencia que ya conocía. Me voy a entregar, dijo. No puedo vivir con esto. No más. Teresa volvió los ojos a Camila, que, frágil, apretaba su mano. La joven habló, con una serenidad que solo nace del borde del abismo. Antes de lo que pase con él, necesito una cosa, que me lleven a un médico. Miró a su madre. Quiero bañarme. Quiero ropa limpia. Quiero una cama de verdad. Y luego, hablamos con quien tengamos que hablar. Julián asintió. Aquello devolvió la sala al presente. El cuerpo, la salud, lo urgente. Teresa preparó una tina con agua tibia. Sostuvo a Camila para llevarla al baño. Peinó su cabello con cuidado para desenredar años de sombras. Cada gesto fue un acto de reparación minúsculo, un triunfo íntimo contra el encierro. Mientras tanto, Andrés salió al patio. Encendió un cigarrillo que no pudo terminar. Vio el cobertizo, la puerta del sótano, los bloques removidos. Parecía ver por primera vez lo que había hecho. No el plan, no el secreto, sino el daño. Cuando Camila regresó limpia y con una playera vieja de la casa, la sentaron a la mesa. Teresa preparó un caldo ligero. Camila probó una cucharada y cerró los ojos, sorprendida por el sabor. Lo cotidiano, devuelto. El narrador entra, bajo, casi en confidencia. En algunas historias, la justicia entra con uniformes. En otras, la justicia empieza con una cuchara de caldo y una madre que vuelve a nombrar a su hija. Ese día, la casa Herrera recordó que, antes de hablar de culpas, había que sostener la vida. Andrés volvió a la mesa. No intentó comer. Puso ambas manos sobre la madera, mirando a Julián. Mañana voy a la comandancia, dijo. Haré la declaración. Diré que ustedes se enteraron hoy. Hoy, repitió Teresa, como si fijara en piedra la línea del tiempo. Camila lo observó durante un largo segundo. Quiero que sepas dos cosas, le dijo. No voy a pedir venganza. Voy a pedir justicia. Y justicia significa que cargues con lo que hiciste y que te atiendas. Porque lo que hiciste
No fue solo crueldad, fue enfermedad y cobardía. Y no quiero que nadie más sufra por eso. Andrés se sintió roto. He estado guardando dinero, murmuró, para cuando esto pasara. Para los doctores de Camila. No va a reparar nada, pero... Se quedó sin palabras. Julián levantó una mano. Lo interrumpió. El dinero no compra el tiempo. Pero hoy no vamos a discutir eso. Hoy cuidamos a tu hermana. Mañana, la verdad saldrá de esta casa. La tarde cayó sin ruido. Teresa acomodó a Camila en el cuarto de huéspedes. No podía volver al suyo todavía. Puso sábanas nuevas, abrió la ventana apenas para que entrara aire sin deslumbrarla. Camila miró el rectángulo de luz con una mezcla de miedo y asombro. Afuera, los niños jugaban. Un perro ladró. El mundo, indiferente, seguía. Andrés se quedó en el sofá de la sala, sentado, sin atreverse a dormir. Cada crujido de la madera le devolvía una escena, el primer candado, la primera mentira, el primer mañana lo arreglo. No había mañana que alcanzara. Julián se acercó a la puerta del cuarto de Camila. La vio dormitar, con el aliento corto pero tranquilo. Se quedó allí un rato, sosteniéndose del marco, como si vigilar el sueño de su hija fuera una guardia sagrada. Luego, sin mirar a Andrés, dijo: «Cuando amanezca, tú y yo vamos a la comandancia. No por odio, por respeto a ella, por respeto a todos los que la buscaron». «Sí, papá», respondió el hijo, y el papá le salió como una plegaria. Teresa apagó las luces una a una. Antes de irse a su cuarto, se detuvo ante Andrés. No hubo abrazo. Hubo una frontera. «Cuando salgas mañana», dijo, «no cierres la puerta con llave. Esta casa no se cierra más por dentro». El narrador cierra con una cuerda grave, sostenida. A veces, el juicio más duro no está en un tribunal, sino en una sala que huele a caldo y a polvo. Andrés confesó. La familia escuchó. La decisión estaba tomada. Afuera, el pueblo dormía sin saber que al amanecer, San Felipe despertaría con una noticia que cambiaría para siempre la manera de mirar esa casa. Llegaría la policía, llegarían los médicos, llegarían los periodistas. Pero esa noche, el veredicto más importante ya se había dictado. La verdad, al fin, iba a salir. El reloj de pared marcaba las 5 con un tic-tac insoportable. La casa, que había sido un templo de ausencia, ahora rebosaba de una presencia tan intensa que dolía. Camila, envuelta en una manta, respiraba despacio en el sofá. Teresa le humedecía los labios con una gasa. Julián, con el bastón a un lado, no quitaba la vista de su hija, como si temiera que se desvaneciera delante de él. En el umbral, Andrés aguardaba. Nadie lo había invitado a sentarse. Nadie lo había perdonado. «Siéntate», dijo por fin Teresa, sin mirarlo. No era una caridad. Era una orden para que no huyera. Andrés obedeció y se sentó en la silla más dura de la mesa. Sus manos, aceitosas por hábito, temblaban sobre las rodillas. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Tragó saliva, respiró. Y entonces las palabras cayeron como piedras húmedas. Fue ese día empezó. Aquel sábado del mercado. Yo llegué temprano del taller. La vi entrar con la bolsa de jitomates. Yo llevaba semanas mal. No dormía. Pensaba que, si se iba a estudiar, todo iba a cambiar. Que la casa se iba a quedar vacía. Que ustedes, miró a sus padres, ustedes solo hablarían de ella. Y yo, se detuvo, me odié por pensar así. El silencio era un filo. Camila cerró los ojos. Sabía lo que venía, pero escucharlo de su boca era otra herida. Ella me habló con cariño, como siempre. Me preguntó qué me pasaba. Yo la detuve. Le dije cosas que no tienen perdón. Le dije que no quería que se fuera, que no podía. Ella intentó subir a su cuarto. La tomé del brazo. Se asustó. Yo también me asusté. Todo fue rápido. Torpe. Enfermo. Andrés apretó los puños. Cuando me di cuenta, la había encerrado en el sótano. Teresa apretó la manta contra el pecho de Camila,
como si pudiera blindarla de cada palabra. Pude haber parado, continuó él. Pude haber dicho la verdad esa noche. Pero salieron a buscarla. Y yo tuve miedo. Pensé, mañana lo arreglo. Luego pasó una semana. Luego, un mes. Ya no había manera de explicar nada. Levanté la pared. Puse el candado. Cada bloque era un pecado nuevo. Julián golpeó el bastón contra el piso. El ruido retumbó como un disparo apagado. ¿Y la alimentabas?, preguntó Teresa, con una voz que parecía ajena. Sí. Comida, agua, libros. Le llevé una tele vieja sin señal. Arreglé una ventilación. Intenté cuidarla. La palabra cuidar quedó suspendida, indecente, en la sala. Camila lo miró entonces por primera vez, desde un lugar a donde ya no llegarían los pretextos. Y cada vez que yo te suplicaba, cada vez que te decía que no iba a hablar, que solo quería ver el sol, ¿qué sentías?, preguntó con suavidad insoportable. Andrés cerró los ojos. Vergüenza y miedo. Cada día era peor, porque cada día sin decir la verdad era un día más que debía explicar. Teresa se incorporó. No gritó. No lloró. Sus palabras salieron claras, frías. Nos quitaste 16 años. La enfermaste a ella. Me enfermaste a mí. Quebraste a tu padre. Y nos mentiste mirándonos a la cara, dejándonos rezar, pegar carteles, seguir pistas falsas. ¿Qué nombre tiene eso, Andrés? Él no contestó. No había nombre que suavizara la realidad. Julián respiró hondo. Buscó a Camila con la mirada y habló. Aquí hay dos cosas. Nuestra hija está viva y necesita médicos. Y aquí hay un crimen que debe ser dicho. Volteó hacia su hijo. Eres mi sangre, pero no soy ciego. Lo que hiciste no cabe en esta casa. Andrés asintió como si recibiera una sentencia que ya conocía. Me voy a entregar, dijo. No puedo vivir con esto. No más. Teresa volvió los ojos a Camila. Qué frágil, apretaba su mano. La joven habló, con una serenidad que solo nace del borde del abismo. Antes de lo que pase con él, necesito una cosa. Que me lleven a un médico. Miró a su madre. Quiero bañarme. Quiero ropa limpia. Quiero una cama de verdad. Y luego, hablamos con quien tengamos que hablar. Julián asintió. Aquello devolvió la sala al presente. El cuerpo, la salud, lo urgente. Teresa preparó una tina con agua tibia. Sostuvo a Camila para llevarla al baño. Peinó su cabello con cuidado para desenredar años de sombras. Cada gesto fue un acto de reparación minúsculo, un triunfo íntimo contra el encierro. Mientras tanto, Andrés salió al patio. Encendió un cigarrillo que no pudo terminar. Vio el cobertizo, la puerta del sótano, los bloques removidos. Parecía ver por primera vez lo que había hecho, no el plan, no el secreto, sino el daño. Cuando Camila regresó limpia y con una playera vieja de la casa, la sentaron a la mesa. Teresa preparó un caldo ligero. Camila probó una cucharada y cerró los ojos, sorprendida por el sabor. Lo cotidiano. Devuelto. El narrador entra. Bajo. Casi en confidencia. En algunas historias, la justicia entra con uniformes. En otras, la justicia empieza con una cuchara de caldo y una madre que vuelve a nombrar a su hija. Ese día, la casa Herrera recordó que, antes de hablar de culpas, había que sostener la vida. Andrés volvió a la mesa. No intentó comer. Puso ambas manos sobre la madera, mirando a Julián. Mañana voy a la comandancia, dijo. Haré la declaración. Diré que ustedes se enteraron hoy. ¿Hoy? Repitió Teresa, como si fijara en piedra la línea del tiempo. Camila lo observó durante un largo segundo. Quiero que sepas dos cosas, le dijo. No voy a pedir venganza, voy a pedir justicia. Y justicia significa que cargues con lo que hiciste y que te atiendas. Porque lo que hiciste no fue solo crueldad, fue enfermedad y cobardía. Y no quiero que nadie más sufra por eso. Andrés asintió roto. He estado guardando dinero, murmuró, para cuando esto pasara.
para los doctores de Camila. No va a reparar nada. Pero se quedó sin palabras. Julián levantó una mano, lo interrumpió. El dinero no compra el tiempo. Pero hoy no vamos a discutir eso. Hoy cuidamos a tu hermana. Mañana, la verdad saldrá de esta casa. La tarde cayó sin ruido. Teresa acomodó a Camila en el cuarto de huéspedes. No podía volver al suyo todavía. Puso sábanas nuevas. Abrió la ventana apenas para que entrara aire sin deslumbrarla. Camila miró el rectángulo de luz con una mezcla de miedo y asombro. Afuera, los niños jugaban. Un perro ladró. El mundo, indiferente, seguía. Andrés se quedó en el sofá de la sala, sentado, sin atreverse a dormir. Cada crujido de la madera le devolvía una escena. El primer candado, la primera mentira, el primer mañana lo arreglo. No había mañana que alcanzara. Julián se acercó a la puerta del cuarto de Camila. La vio dormitar, con el aliento corto pero tranquilo. Se quedó allí un rato, sosteniéndose del marco, como si vigilar el sueño de su hija fuera una guardia sagrada. Luego, sin mirar a Andrés, dijo: «Cuando amanezca, tú y yo vamos a la comandancia. No por odio, por respeto a ella, por respeto a todos los que la buscaron». «Sí, papá», respondió el hijo. Y el papá le salió como una plegaria. Teresa apagó las luces una a una. Antes de irse a su cuarto se detuvo ante Andrés. No hubo abrazo, hubo una frontera. «Cuando salgas mañana», dijo, «no cierres la puerta con llave. Esta casa no se cierra más por dentro». El narrador cierra con una cuerda grave, sostenida. A veces el juicio más duro no está en un tribunal, sino en una sala que huele a caldo y a polvo. Andrés confesó. La familia escuchó. La decisión estaba tomada. Afuera, el pueblo dormía sin saber que al amanecer, San Felipe despertaría con una noticia que cambiaría para siempre la manera de mirar esa casa. Llegaría la policía, llegarían los médicos, llegarían los periodistas. Pero esa noche, el veredicto más importante ya se había dictado. La verdad, al fin, iba a salir. El amanecer cayó sobre San Felipe con un aire distinto. La luz entraba por las rendijas de las ventanas como si quisiera barrer la oscuridad acumulada durante 16 años. En la casa Herrera, nadie había dormido realmente. Teresa había pasado la noche velando el sueño entrecortado de Camila. Julián, sentado en una silla, aguardaba el momento en que el reloj marcara la hora de cumplir la decisión. Y Andrés, hundido en el sofá de la sala, no cerró los ojos en toda la madrugada. Cuando el sol comenzó a teñir de naranja los techos de lámina, Julián se incorporó con esfuerzo, tomó su bastón y señaló a su hijo. «Es hora», Andrés asintió. Su rostro estaba ojeroso, demacrado. En sus manos llevaba una carpeta con billetes guardados, el dinero que había juntado en secreto, no como redención, sino como último gesto, antes de entregarse. Teresa observó la escena desde la puerta del cuarto. Acariciaba el cabello de Camila, que apenas despertaba. La joven intentó incorporarse, pero el cuerpo todavía no respondía del todo. «Mamá, ¿a dónde van?», preguntó con voz ronca. «A ponerle nombre a lo que pasó», susurró Teresa, acariciándole la frente. «Tú descansa, hija. Hoy comienzas a sanar». Andrés se acercó al marco de la puerta. Por primera vez en años, se atrevió a mirar a su hermana a los ojos. «Perdóname, Camila. Hoy voy a decir la verdad». Ella lo sostuvo con la mirada. No hubo palabras, solo un silencio que dolía más que cualquier reproche. La caminata hacia la comandancia fue lenta, casi solemne. Julián avanzaba con su bastón. Teresa lo acompañaba unos pasos detrás, y Andrés llevaba los hombros caídos, como si ya cargara cadenas invisibles. El pueblo despertaba. Los vecinos los veían pasar sin imaginar que en cuestión de horas descubrirían un secreto que cambiaría la historia del lugar. Al llegar a la comandancia, el comandante Aguirre, un hombre de canas espesas y bigote recto, los recibió con gesto cansado. Había visto demasiados casos de desapariciones sin resolver. Lo que nunca había visto era a un hermano entrar por su propia voluntad con un rostro derrotado. «¿Qué ocurre, don Julián?», preguntó sorprendido.
Fue Andrés quien respondió con voz temblorosa: «Vengo a confesar un crimen». El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchó el zumbido de un ventilador oxidado en la esquina. Aguirre lo observó con incredulidad. «Explíquese». Andrés respiró hondo y, con los ojos clavados en el suelo, dijo lo impensable: «Mi hermana Camila no desapareció en el mercado. Yo la encerré. Estuvo 16 años en el sótano de mi casa. El impacto fue inmediato». Aguirre se levantó de la silla, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Qué dijo?» «Está viva», intervino Teresa con voz firme, aunque quebrada. «La encontramos ayer. Mi hija está en casa, viva, pero enferma». El comandante pidió refuerzos. En cuestión de minutos, la comandancia se llenó de movimiento. Policías, secretarias, un fiscal adjunto. Andrés fue llevado a una sala de interrogatorios. Allí, durante horas, relató con detalles lo que había hecho. Cómo construyó la pared. Cómo organizó cada día del encierro. Cada palabra quedaba grabada en un acta que pesaba más que cualquier sentencia. Mientras tanto, Teresa y Julián fueron interrogados por separado. Les preguntaron cuándo se habían enterado. ¿Por qué no llamaron antes? Ambos contaron lo mismo, que fue apenas el día anterior, cuando Teresa rompió el muro. Aguirre, aunque severo, creyó en la desesperación de aquellos padres. Al mediodía, una patrulla llegó a la casa Herrera con médicos y peritos. Camila estaba recostada, envuelta en mantas, con los ojos abiertos hacia la ventana. Cuando vio entrar a los uniformados, se estremeció. Teresa se arrodilló a su lado. «Todo está bien, hija. Vinieron a ayudarte». Los médicos la revisaron con cuidado. Notaron la debilidad muscular, la palidez extrema, las marcas de años de encierro. Uno de ellos murmuró: «Es un milagro que esté viva». Camila los miró en silencio. Cuando le preguntaron si quería declarar, solo dijo una frase: «Quiero que mi voz sirva para que esto no le pase a nadie más». La noticia no tardó en expandirse. A media tarde, las primeras camionetas de periodistas se estacionaron frente a la casa. Cámaras, micrófonos, curiosos. El rumor creció como incendio. La chica desaparecida estaba todo el tiempo en el sótano. El narrador entra, con tono grave: «La justicia había llegado». Pero con ella también llegaron los reflectores. El caso de Camila no era ya un asunto privado, ahora era una historia nacional, un símbolo de lo impensable. El monstruo no estaba en las calles. Estaba dentro de casa. Andrés fue trasladado a un reclusorio provisional. Antes de entrar en la celda, pidió hablar con su madre. Teresa lo vio a través de los barrotes. Él intentó acercar una mano, pero ella se quedó firme, a un paso de distancia. «No esperes que te perdone», le dijo. «Pero eres mi hijo. Y eso me duele más que todo lo demás». Andrés bajó la cabeza. «Al menos ahora lo sabes. No hay más secretos». Teresa lo miró un largo rato, luego se giró y se marchó sin decir nada más. De regreso en casa, Camila descansaba en una cama limpia. Julián se sentó a su lado y le tomó la mano. «Tu hermano se entregó», le dijo con voz apagada. Camila cerró los ojos y respiró profundo. «Que la justicia haga lo suyo», respondió. «Yo solo quiero empezar de nuevo». El narrador cierra la parte con un tono sereno, casi fúnebre. Ese día, San Felipe dejó de ser un pueblo olvidado en el mapa. La historia de la joven que había estado 16 años bajo tierra se convirtió en un espejo doloroso para todo un país. La justicia había comenzado su trabajo. Pero la verdadera pregunta seguía en pie. ¿Cómo se reconstruye una familia después de la traición más profunda? Los tribunales decidirían el destino de Andrés, pero el destino de Camila apenas estaba empezando a escribirse. El caso de Camila dejó de pertenecer a la intimidad de una familia y se convirtió en un acontecimiento nacional. Afuera de la casa Herrera, las cámaras acamparon durante días. Periodistas de Monterrey, Saltillo y de la capital preguntaban lo mismo con palabras distintas. ¿Cómo pudo pasar esto sin que nadie lo notara? Los vecinos, antes discretos, se encontraron dando declaraciones frente a micrófonos, debatiendo sobre la mirada hacia adentro que nadie quiso sostener durante años. San Felipe,
que apenas llenaba un renglón en los mapas, era ahora una palabra repetida en titulares. La Fiscalía Estatal abrió una carpeta con prioridad. El comandante Aguirre, con ojeras nuevas, entregó todo lo recabado: la confesión grabada de Andrés, los peritajes del sótano, las fotografías de la pared recién rota, la ventilación improvisada, la cama estrecha, los cuadernos apilados como un archivo de resistencia. Peritos en criminología midieron la estancia oculta, documentaron la humedad, el flujo de aire, el nivel de luz, confinamiento prolongado, coerción psicológica, deprivación sensorial parcial. Escribieron en informes que pesaban más por lo humano que por lo técnico. Camila, bajo cuidado médico, inició un protocolo silencioso de recuperación. Exámenes de sangre, evaluación nutricional, terapia física para piernas que olvidaron el mundo y, sobre todo, un acompañamiento psicológico especializado. La doctora Isabel Rentería, psicóloga clínica con experiencia en trauma complejo, fue clara en la primera sesión. Tu cuerpo va a aprender de nuevo lo cotidiano. Tu mente ya empezó. Camila escuchó, apretando una libreta nueva como si allí pudiera ordenar el caos. El juicio llegó más pronto de lo que cualquiera hubiera imaginado. La fiscalía sabía que el país miraba. En la sala, bancos de madera y un crucifijo envejecido sobre la cabecera daban la sensación de estar frente a una ceremonia antigua. Pero lo que se iba a ventilar era demasiado contemporáneo. El crimen de puertas adentro. Andrés entró escoltado, con un traje prestado que le quedaba grande. Evitó mirar a los fotógrafos. Buscó con la vista a su familia. Teresa no lo miró. Julián, con el bastón apoyado entre las rodillas, mantuvo la mirada al frente. Camila, frágil pero erguida, se sentó junto a la doctora Rentería y un representante legal de víctimas. La fiscalía expuso una narrativa precisa, sin adornos. Un encierro de 16 años. Una pared de bloques levantada con intención de ocultar. La manutención controlada. La manipulación emocional. La vigilancia estrecha. Mostraron fotos del hueco abierto, de la cama, de la puerta con candado. Llamaron a peritos que hablaron de privación ilegal de la libertad agravada y daño psicológico severo. El murmullo de la prensa llegó a ser un oleaje dentro de la sala. Cada dato era un golpe que confirmaba lo ya insoportable. La defensa de Andrés no intentó negar lo evidente. Alegó trastornos emocionales no tratados, dependencia afectiva patológica, miedo a la pérdida. Llamó a un psiquiatra forense que habló de distorsiones cognitivas y rasgos obsesivos. De cómo el primer día se volvió una cadena de decisiones que lo ataron a su propia mentira. Enfermedad no es excusa, pero sí contexto, dijo el perito, sabiendo que esas palabras sonaban huecas frente a 16 años. Cuando fue el turno de Camila, la sala se contuvo como si nadie respirara. Caminó despacio hasta el estrado. La luz de la tarde entraba por las persianas y dibujaba líneas en su rostro. Tomó el micrófono. Su voz, al principio temblorosa, encontró un cauce. No vine a pedir venganza, dijo. Vine a pedir justicia. Me quitaron años, estaciones, cumpleaños, palabras. Aprendí a contar el tiempo por sonidos. Pasos en la cocina, el motor del taller, una llave en el candado. Yo escribí para no desaparecer por dentro. Yo me prometí que, si algún día salía, iba a hablar. Hoy cumplo esa promesa. Hizo una pausa. Muchos, incluso quienes sostenían cámaras, bajaron la mirada. A él siguió. Sin voltear lo conocí como hermano, luego como guardián, después como carcelero. No necesito odiarlo para que la ley haga su trabajo. Necesito que lo haga para poder vivir afuera sin que el sótano me siga acompañando. El juez asentía en silencio, como si acompañara un tránsito más que un testimonio. El abogado de la defensa no hizo preguntas. No había nada que interrogar. El fiscal pidió 30 años de prisión por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, además de medidas de reparación integral, cobertura médica y psicológica para Camila, garantías de no repetición, disculpa pública.
La defensa solicitó que se consideraran los tratamientos psiquiátricos y la colaboración de Andrés al confesar. El juez suspendió la audiencia para deliberar. Afuera, el zumbido de las cámaras volvió a encenderse. Los noticieros preparaban cintillos, paneles de opinión, expertos de todo tipo. Adentro, solo quedaba esperar. La sentencia se leyó una semana después, en una sala repleta. El juez habló con una sobriedad que no ocultaba la conmoción. Este tribunal reconoce la gravedad excepcional de los hechos. Reconoce también que la violencia ejercida no fue un arrebato, sino una estructura sostenida durante años, construida con decisiones diarias. Por ello, se impone a Andrés Herrera la pena de 30 años de prisión, tratamiento psiquiátrico obligatorio y la obligación de contribuir a la reparación del daño en los términos establecidos por la ley. Se ordena, además, la protección integral de Camila Herrera y su acceso permanente a servicios de salud física y mental. No hubo aplausos. No era un triunfo. Era un parteaguas. Teresa apretó la mano de su hija. Julián cerró los ojos, como si por fin pudiera inhalar un poco de aire limpio. Andrés bajó la cabeza. Cuando el personal de custodia lo condujo hacia la salida, pidió detenerse un segundo. Miró hacia la primera fila, sin pretender absoluciones. Camila sostuvo la mirada y, con un gesto mínimo, un leve asentimiento, le entregó algo que no era perdón, pero tampoco era odio. Era, tal vez, la aceptación de que la justicia se había movido por fin. La sala se vació despacio. Afuera, el país seguía discutiendo. ¿Cómo blindar a las familias? ¿Cómo detectar a tiempo? ¿Cómo creerle a las madres cuando su intuición suena a golpes bajo el piso? Los paneles de televisión invitaron a psicólogas, abogadas, activistas. Un grupo de mujeres levantó pancartas. No fue el monstruo de la calle. Fue el que cenaba en la mesa. El eco de esa frase recorrió redes, bares, cocinas, escuelas. Camila salió por una puerta lateral, lejos de los micrófonos. La doctora Rentería la acompañó hasta un auto discreto. «Hoy no termina nada», le dijo. «Hoy empieza distinto». Sí, respondió Camila mirando la luz de la tarde sobre los edificios. Empieza afuera. De vuelta en San Felipe, la casa de los Herrera ya no era la misma. El sótano fue sellado legalmente, con un acta pegada a la puerta que certificaba su clausura. Teresa colocó flores en una jarra junto a la ventana. Julián limpió la mesa de la cocina y, por primera vez en años, puso 3 platos sin sentir que traicionaba a nadie. Camila abrió un cuaderno nuevo y escribió la primera línea con la letra firme. «Hoy empieza la vida». El narrador cierra con una cuerda larga, contenida. Como un latido que aprende otro ritmo, la justicia pública puso palabras a lo indecible y una pena a lo imperdonable. Pero la justicia íntima, la de aprender a caminar por la calle sin mirar abajo, la de dormir con la ventana entreabierta, la de volver a pronunciar el propio nombre, esa comienza cuando las cámaras se apagan. Camila ganó un derecho que no se celebra. El de empezar otra vez. El veredicto quedó escrito. Lo que sigue ya no será noticia, pero sí historia. La de una mujer que, después del juicio, elige vivir fuera del sótano. El silencio después de la tormenta judicial no trajo paz inmediata a la vida de Camila ni a la de su familia. Aunque la noticia de su liberación había recorrido todo el país y cientos de personas la llamaban una sobreviviente milagrosa, dentro de ella habitaba un vacío difícil de llenar. Su cuerpo había vuelto al mundo exterior, pero su mente seguía atrapada en el sótano, en esas paredes estrechas que le recordaban cada segundo robado de su juventud. Las primeras semanas fueron un carrusel de emociones contradictorias. Había momentos de ternura infinita, como cuando Elena la abrazaba en silencio mientras la peinaba como si aún fuera la niña de 16 años que había desaparecido. Pero también había episodios de pánico. El simple sonido de una puerta cerrándose con fuerza hacía que Camila se encogiera y buscara desesperada una salida. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, en las que revivía una y otra vez la sensación de encierro, el olor metálico del candado, la respiración contenida de su propio hermano observándola desde la rendija. Los médicos que la atendieron confirmaron lo evidente. Su cuerpo había resistido de manera extraordinaria,
pero su mente cargaba cicatrices invisibles. Camila necesitaba terapia intensiva, no solo para recuperar la fuerza física, sino para reaprender lo que para los demás era cotidiano. Caminar libremente por una calle, sostener una conversación sin miedo, mirar el cielo sin sentir que era un sueño. Elena la acompañaba a cada consulta, sosteniendo su mano con la firmeza de quien intenta transferirle fuerzas que ya no tenía para sí misma. Roberto, debilitado por sus propios problemas de salud, encontraba en la presencia de su hija un motivo para resistir. Aunque cada vez que la veía temblar en medio de una crisis, se le partía el corazón en 1000 pedazos. Los vecinos también jugaban un papel ambivalente. Algunos la recibieron con lágrimas y apoyo genuino, llevándole comida, ofreciéndole compañía. Otros la observaban desde lejos con una mezcla de curiosidad morbosa y desconfianza. En un pueblo donde todos se conocían, su regreso era un milagro y un misterio al mismo tiempo. Había quienes susurraban en la plaza, ¿cómo pudo sobrevivir tantos años ahí abajo? Otros murmuraban sobre la culpabilidad de la familia, insinuando que quizás sabían más de lo que decían. Ese escrutinio social se convirtió en otra carga pesada sobre los hombros de Camila. Pese a todo, poco a poco comenzó a dar pasos hacia la normalidad. En las mañanas, Elena la animaba a salir al patio, a sentir el sol en la piel aunque solo fuera por unos minutos. Camila cerraba los ojos y dejaba que la luz la cegara, disfrutando del calor en su rostro como si fuera un regalo celestial. Con el tiempo, se atrevió a caminar hasta la esquina de la calle, acompañada por su madre o por Fernanda, su amiga de la adolescencia que ahora era madre de 2 hijos. Fernanda se convirtió en un pilar silencioso, recordándole que había una vida esperándola más allá del trauma. Sin embargo, la adaptación no era lineal. Había días de avances, en los que Camila lograba reírse con algún recuerdo, y días de retrocesos, en los que se negaba a salir de la cama, convencida de que el mundo exterior era demasiado peligroso. Los psicólogos le explicaban que esos altibajos eran parte del proceso, que sanar no era olvidar, sino aprender a vivir con la herida sin que ésta definiera toda su existencia. El vínculo con su hermano era una herida abierta aún más difícil de procesar. Aunque Diego había sido condenado y apartado de la familia, la sombra de su traición permanecía en cada conversación, en cada silencio incómodo. Elena evitaba pronunciar su nombre, mientras que Roberto se limitaba a decir que ya no tenían un hijo, sino un prisionero. Camila, sin embargo, lidiaba con un dilema íntimo. Odiaba lo que Diego le había hecho, pero en su mente seguía existiendo la imagen del hermano mayor que alguna vez la había protegido de las burlas en la escuela, que le había enseñado a andar en bicicleta en la plaza del pueblo. Esa contradicción la atormentaba, obligándola a replantearse el verdadero significado del perdón. La terapia le ofreció un espacio para soltar esas preguntas sin respuesta. Su psicóloga le enseñaba técnicas para manejar la ansiedad, ejercicios de respiración y escritura como forma de catarsis. Camila llenó cuadernos enteros relatando sus recuerdos del sótano, sus conversaciones imaginarias con la niña que había sido, y sus sueños sobre el futuro que aún podía construir. En esas páginas nacía lentamente una voz que no era solo la de una víctima, sino la de una mujer que buscaba reconstruirse. Lo más difícil era enfrentar los años perdidos. Mientras sus antiguas compañeras de preparatoria ya tenían carreras, familias y vidas establecidas, ella apenas estaba aprendiendo a moverse en un mundo que había avanzado sin esperarla. La llegada de la tecnología, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, todo era un universo ajeno y abrumador. Fernanda le enseñaba con paciencia a usar un celular, a enviar mensajes, a tomar fotografías. Cada descubrimiento era fascinante y doloroso al mismo tiempo. Le recordaba lo que se había perdido, pero también le mostraba que todavía tenía la oportunidad de aprender y crecer. En una ocasión, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su cuarto, Camila le dijo a su madre con voz temblorosa, «A veces siento que no pertenezco aquí, que sigo atrapada allá abajo». Elena la abrazó con ternura y le susurró, «No, hija, ahora perteneces a la vida, y aunque te duela, esa vida te está esperando». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Camila. Eran la promesa de que, aunque las cicatrices invisibles la acompañarían siempre,
también podía elegir qué hacer con ellas. Podía dejar que la definieran como una víctima eterna, o podía transformarlas en la prueba irrefutable de su resistencia. El sol de la mañana iluminaba la fachada de la vieja casa, esa que durante tantos años había sido escenario de dolor y secretos. Ahora, con las ventanas abiertas y el aire circulando libremente, parecía otra. El sótano había sido sellado para siempre, convertido en un espacio prohibido del que nadie hablaba en voz alta. Pero arriba, la vida intentaba abrirse paso, con pasos torpes, con cicatrices, con la esperanza temblorosa de empezar de nuevo. Camila había aprendido a caminar otra vez, no con las piernas, sino con el alma. Cada salida al mercado, cada conversación con una vecina, cada tarde bajo la sombra de los mezquites, era un recordatorio de que estaba recuperando su lugar en el mundo. Las personas la miraban con mezcla de admiración y compasión. Pero ella había decidido no dejarse encasillar. No era solo la muchacha del sótano. Era una mujer que todavía tenía mucho por vivir. Fernanda, su amiga de la infancia, la acompañaba en ese redescubrimiento. Paseaban por las calles polvorientas y hablaban de la vida cotidiana, de recetas de cocina, de las pequeñas cosas que Camila nunca había podido experimentar en su juventud. Había momentos en que la risa de ambas se confundía con la de las adolescentes que alguna vez fueron. Y por un instante, la herida parecía cerrarse. Elena y Roberto, aunque envejecidos y marcados por los años de sufrimiento, encontraban consuelo en ver a su hija caminar bajo la luz del sol. Roberto, con su respiración dificultosa y los ojos siempre húmedos, le decía: «Tu regreso le dio sentido a mi resistencia. Ahora puedo irme en paz cuando me toque». Elena, en cambio, se negaba a rendirse a la fragilidad del tiempo. Ella había perdido demasiados años de maternidad como para desaprovechar un solo segundo con su hija. La cuidaba, la acompañaba, la abrazaba con una intensidad que solo las madres conocen. El proceso no estaba libre de sombras. Algunas noches, Camila aún despertaba sobresaltada, convencida de que el candado estaba otra vez cerrado, que la oscuridad volvería a tragarla. En esos momentos, Elena corría a su lado, le tomaba las manos y le repetía con calma: «Ya no estás ahí abajo, hija. Estás aquí, conmigo». Y Camila, con lágrimas en los ojos, intentaba creerlo. La justicia había cumplido su parte. Diego estaba preso, cumpliendo su condena. Pero la justicia emocional era más compleja. Camila sabía que el odio podía devorarla lentamente, igual que lo había hecho el encierro. Por eso, decidió transformar su dolor en algo más grande. Empezó a escribir su historia, no como un testimonio de horror, sino como un mapa de supervivencia. Sus páginas hablaban de miedo, sí, pero también de fe, de recuerdos que la sostuvieron y de la esperanza que nunca dejó morir. Con el tiempo, esas notas se convirtieron en charlas comunitarias. Camila se presentaba en escuelas y centros culturales, contando lo que había vivido con una voz serena y firme. No buscaba morbo, buscaba que otras mujeres entendieran que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre había un hilo de esperanza al cual aferrarse. Su mensaje se volvió eco de resistencia, inspiración para muchas familias que seguían buscando a sus seres queridos. El pueblo, que alguna vez había mirado a la familia con suspicacia, empezó a verla con otros ojos. Los susurros de curiosidad se transformaron en gestos de respeto. Los mismos vecinos que habían colocado velas en las misas por su desaparición ahora, la saludaban con sonrisas sinceras al verla caminar por la plaza. El regreso de Camila no había borrado el pasado, pero había demostrado que la vida podía renacer incluso después de la traición más profunda. En una tarde de verano, mientras observaba a los niños jugar en la calle, Camila le confesó a su madre: «Nunca voy a recuperar esos 16 años, mamá. Pero lo que me queda de vida lo quiero vivir intensamente. Quiero que valga la pena». Elena la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no de dolor, sino de orgullo. El epílogo de esta historia no estaba escrito en un tribunal ni en un periódico. Estaba en cada paso que Camila daba, en cada respiro de libertad, en cada sonrisa que volvía a nacer en su rostro.
La casa que alguna vez ocultó un secreto tan atroz ahora era testigo de la reconstrucción lenta pero firme de una vida. Porque, al final, lo que definía a Camila no era el cautiverio, sino la forma en que había elegido sobrevivirlo. Y aunque las cicatrices invisibles siempre la acompañarían, esas cicatrices eran también prueba de su fortaleza. Lo que parecía haber sido el final de su vida se había convertido en el comienzo de otra. Una vida afuera, bajo la luz del sol, donde cada día era un acto de resistencia y cada sonrisa, una victoria silenciosa contra la oscuridad que había intentado consumirla.